Martin, todo esto se reduce a la vigilancia. Ahora, lo interesante es que Dios también tiene un sistema de vigilancia. Él sabe lo que está haciendo las 24 horas, los 7 días a la semana. Sí, Él lo sabe. Todo está registrado en un libro, sí. Así que esto te afecta tu carácter, tu comportamiento, tu actitud para el reino celestial. Sí. Así que, ok, en otras palabras, Dios está en el negocio de la vigilancia. ¿No querría su archienemigo también estar en la industria de la vigilancia? Sí, él tiene que estar, porque él es un copiador. Entonces, él querría ser como el más altísimo. Así que él no tiene la capacidad divina para hacerlo. Así que él tiene que usar la capacidad artificial para hacerlo, ¿verdad? Sí. Va a usar sus agentes. Él tiene que usar sus agentes. Ahora, esto es muy interesante. Entonces, lo que estamos viendo en el mundo es un sistema de vigilancia falsificado. Pero aquí está el truco. Dios lo sabe todo. Él lo sabe todo. Así que Él sabe cada cosa que estás haciendo, incluso tus pecados secretos. Y aquí están hablando de estas cosas secretas que no tienen nada que ver con nadie más. Martin, él lo sabe todo. El diablo también quiere saberlo todo. Y sus agentes también quieren saberlo todo. Pero Dios no usa su conocimiento para coaccionarte o torcerte el brazo. Pero ellos sí lo hacen. Exactamente. Ellos te chantajean con ese mismo conocimiento que tienen con los anuncios. Sí, pero Dios no chantajea. No. Ahora, cualquier forma de coerción, ya sea que provenga del gobierno, ya sea que provenga del sector privado, del sector público o incluso de la misma iglesia, eso viene de Satanás. ¿Por qué la desbloque de la red eléctrica de Australia es importante para la energía global? Entonces saltamos ahora de la vigilancia a otra calamidad. Cualquier cosa que haga la vida incómoda. Y esa es la debacle de la red eléctrica. Ahora, creo que usan a Sudáfrica como un campo de entrenamiento para ver cómo sería la respuesta de la gente y si podrías mantener a esta rana en agua caliente y luego le suben el fuego a ver si salta. Y es así. Y siempre impulsan el calentamiento global y la agenda o lo que sea con esta energía alternativa. Pero han probado con éxito el modelo en nuestro país y ahora nos llevan al siguiente nivel. Pero el resto del mundo se reía de nosotros. Tengo noticias para ustedes. Somos el tambor de entrenamiento, pero ustedes van a ser los auténticos. Hace menos de 2 semanas, el mercado eléctrico australiano dejó de funcionar. Ante la perspectiva de una oferta insuficiente para satisfacer la demanda del operador nacional, IMO suspendió el mercado eléctrico del país. Los voltios y las luces permanecieron encendidas, pero el mercado en sí está roto. Así que no tenemos que entrar en todos estos detalles, por lo que no operaron con los resultados, siendo una gran reducción en la cantidad de capacidad de generación en línea. Se suspendió el comercio y el NEM se convirtió en un mercado sin mercado. Básicamente, lo que esto hace es que se trabe la economía. Así es, porque ahora la gente o la industria que está produciendo la electricidad no puede producirla a este precio. Entonces quiebran o no hay electricidad. Y si hay escasez de electricidad, cuando cortan la luz, cuando el consumo es más alto, por supuesto. Entonces, en Sudáfrica, el hábito es por la mañana, cuando te levantas y tienes que ir a trabajar. Luego viene la luz cuando todos están en el trabajo y no necesita electricidad en casa, pero se destruye la economía en ese camino. Entonces llega a casa cuando quieres cocinar tu comida y se va la luz. Y luego cuando quieres irte a la cama, enciende las luces y las apaga. Y tienes que ir al trabajo y regresar. Pero cuando se apagan todos los semáforos, tú tienes a la gente desenfadada. Solo piénsalo. Es un problema holístico. Sí. Ahora, en Sudáfrica, si se va la luz para
tu sustento de vida, no es un asunto extraño. Pero, ¿qué hay acerca de Europa o los países del norte en invierno? Esto podría ser un problema muy grave, ¿verdad? Así que solo quiero recordarle que lo que estábamos practicando ahora, ustedes van a experimentarlo en otro nivel. Así que, ¿de qué modo solo Australia? Todos los países europeos vuelven al carbón sucio mientras Rusia amenaza con cerrar el grifo del gas. Leí un artículo y escuché una discusión de un experto que decía que este tema es realmente tan grave porque muchos de estos suministros de generación se han cambiado a gas. Ahora el gas se está cerrando, no es tan fácil solo volver a otra cosa. Así que va a haber una gran intervención en el suministro de energía. Y el cliente sospecha que esto podría ocurrir durante el invierno. Ahí es solo cuando la demanda es más alta, sí. Así que el domingo Alemania y Austria anunciaron un reinicio de emergencia de las centrales eléctricas de carbón. Para el lunes, los Países Bajos habían hecho lo mismo, levantando todas las restricciones a las centrales eléctricas que utilizaban combustibles fósiles. Anteriormente se limitaban a poco más de un tercio de la producción de energía del país. Otros países de la UE, incluida Italia, esperaban poner en marcha sus antiguas centrales eléctricas de combustible frío a medida que empeora la crisis energética. Este asunto, supuestamente temporal en el uso del carbón, ha suscitado preocupaciones sobre el progreso en el cambio de la UE hacia alternativas energéticas menos contaminantes. Pueden seguir leyendo. Bueno, Biden lo dijo, que la población tendrá que tragarse el dolor, porque esto es gran parte del reinicio. Sí, incluso lo dijo el Foro Económico Mundial. Recuerda que dijeron que esto es solo un poco de dolor que tenemos que soportar. Ahora, Martín, ¿esto es real? ¿O es artificial? ¿O es un plan? ¿O es solo una coincidencia? Todo lo anterior, todo lo anterior. Ok. Así que, por lo tanto, esto viene de Business Tech. Espere una reducción de la carga en las próximas semanas, comenzando con la etapa 6 el lunes. Este es el nuevo horario. Esto es en Sudáfrica, es aquí donde estamos. Ahora, hace unos años vi algunos de estos programas de entrevistas en el extranjero. Y los sudafricanos hablaban de desprendimiento de cargas y tenían anuncios con bromas sobre la reducción de carga y tienen bromas incluso hoy. Ellos hablaban de viernes especiales negros, 100% oscuros, sí. Y la gente en el extranjero lo vieron y personas en el Congreso no lo creyeron. Pero como acabamos de ver, esto está llegando y llegará a su país muy pronto, sí. Y luego, por supuesto, tú tenías las advertencias de que toda la red eléctrica, tú sabes. Bueno, Klaus Schwab advirtió que los ciberataques, y hemos mostrado eso en los episodios anteriores. Si recuerda la hambruna, los ataques cibernéticos que pueden influir en todas las cosas. De hecho, él dijo, recuerden que la crisis del COVID sería como una pequeña perturbación en comparación con esto. Ok, ahora, estamos hablando de todos estos problemas. ¿Cuál es la receta para el tiempo de angustia? Si uno falla, el otro seguramente saldrá adelante, ¿sí? Eskom es un suplidor sudafricano. Dice que implementará el deslastre de la carga de la etapa 6 el lunes. Y se espera que el deslastre de carga se lleve a cabo en varios niveles durante las próximas semanas. Todo esto tiene que ver con la capacidad y todas las razones por las que hacen esto. Pero Martín, esto nos lleva a través de este gráfico. Tú tienes todos esos pequeños bloques. Este es el calendario de desastre de carga para nuestro país. Sí, solo nos gustaría mostrarle a la gente cómo lo ponen en perspectiva y qué poca electricidad tú tienes en un día. Entonces, si tú observas la columna inferior derecha, dice etapa. Y si vas al número 6, verás todo azul ahí abajo. Entonces, lo que sucede es 1, 2, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, si vas al horario superior y en esos días del mes, por ejemplo, si vas a las 7 del mes, ok, vamos al 7 por allá. Bueno, así que si vas hacia abajo, ve al lado izquierdo que está la hora del día, por lo que comienza a las 12 del
a las 12 en punto y termina a las 12. Así que aquí está 3-4 que está incluido allí, por lo tanto tendrá desconexión de carga y ha estado ahorrando entre las 4:30, entre las 2 y las 4:30. Y eso es todo. Entonces si bajas todo el día, un día el 7 que se aplica en cualquiera de este 6 y ahí hay otro 2. Y eso significa que la carga se reduce entre las 10 y luego las 12 y luego hay un 6 que significa que la carga se reduce entre las 12. Eso significa que desde las 10 de la mañana hasta las 2:30 de la tarde no hay electricidad. Y luego la 1 que llega a las 6 o'clock hasta las 8 no hay electricidad y hay un 5 que entra dentro de los horarios de 8 a 10 en punto. Hay hasta las 10:30 donde no hay electricidad. ¿Y cuántas horas al día? Bueno, estos son casi 10 horas en un ciclo de 24 horas que tú no tienes electricidad. Pero lo interesante es que cuando más la necesita, no está ahí. Entonces, solo para poner esto en el escenario, en el tiempo de invierno, en el escenario de Sudáfrica, por suerte, nosotros no tenemos ningún invierno europeo, pero sigue siendo frío. Pongamos esto desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. También tú tienes temperaturas bajo cero. Sí. Entonces, Martín, esta es una historia bastante horrenda. Y si tienes un apagón total, bueno, entonces la electricidad no se enciende en absoluto. La hemos tenido en nuestra zona, en la localidad de Pablo Borges. Fue allí donde Francia estaba ocupada, por ejemplo. La luz se fue durante 3 horas o 4 días seguidos. Eso significa que todo lo que hay en sus congeladores se pudre y tiene que tirarlo. Este es un problema bastante serio y lo hemos tenido durante cerca de 10 años. Sí. A otro le gusta decir, Martin, que esto es mala administración. Bueno, entonces todo el mundo de repente está bajo una mala administración. Buena pregunta. Echemos un vistazo a una serie de dibujos animados que todos conocemos. Los Simpsons. Ellos son conocidos por sus capacidades de predecir. Escuchemos su opinión al respecto. Se acerca el apagón a Estados Unidos. Esto ya es desde hace tiempo, pero veamos lo que están diciendo. Springfield se prepara. Homero, ¿qué haría en el caso de un EMP? Pulso electromagnético. Un estallido de radiación que deja fuera de servicio todos los sistemas eléctricos del país. Cuando todas las cosas van mal, no hay nada de qué preocuparse. El borrego limpiará todos los supermercados completos. El típico limpiador de la ciudad. Homero, sabemos que el colapso de América está a 1 o 3 meses, 6 semanas como máximo. Siempre hay un alarmista. De todos modos, con los 4 jinetes cabalgando, queremos que usted y sus colaterales estén aquí con nosotros. Mira, estas son nuestras bolsas de insectos aquí. Tenemos todo lo que necesitamos para sobrevivir. ¿Sobrevivir a qué? Del pequeño hombre cabalgando. Es reconfortante que piense en el futuro, pero esto es casi espeluznante. Espeluznante. El apocalipsis viene. Tal vez mañana, tal vez nunca. Pero está llegando. Y pronto. Llegó el EMP. ¿Tú sabes qué eso significa? Tijeras de manos. Bueno, es bastante tonto que se burlen, pero se están burlando y el tiempo corre. Bueno, aquí hay tantas cosas que están pasando que simplemente lo mantendré así. Lo mantendré así y no diré nada. Así que Martin, el mundo está acostumbrándose lentamente a todos estos desastres. Y claro, tenemos la alerta constante de pandemias y debemos tener fuentes de estas pandemias.
Así que pueden salir y tú puedes mencionar el nombre del laboratorio y puedes decir que esto es parte de la investigación de un laboratorio y tiene todas estas historias sobre Rusia apoderándose de los laboratorios que producen estas cosas en Ucrania, por ejemplo, y todos los demás lugares donde están estos laboratorios. Y tiene las naturales, como tú sabes, la viruela del mono, solo los monos africanos, no otros monos. Y todos estos expertos aquí, que acaban de tener una reunión de emergencia en la Organización Mundial de la Salud, otra vez, porque ahora son 6,000 casos de viruela del mono. Así que estamos trabajando en la próxima pandemia. Y si esta no funciona, viene la próxima, viene la próxima y viene la próxima. Hay otra fuente interesante y está asociada con el calentamiento global. Martin, tienen tantas bases para crear una crisis de cualquier cosa. Sí, la gente le creerá, y cualquier cosa, y cualquier tamaño. Bueno, quiero decir, acaban de mencionar que 6,000 casos de una población de 7,000 millones de personas. Eso es un 0.001%. Hay más personas que murieron por estornudos que por la viruela del mono. Tiene razón. Y es interesante que la doctora Kerry en esa declaración de apertura establece que estaban planeando tener la humanidad completamente integrada con la AI para el año 2030. Luego dijo que misteriosamente lo movieron hacia el 2027. Debería tener cuidado ella con ese número. No puede mencionar el 2027. Podría tener repercusiones. Escuchemos lo que tiene que decir esta fuente sobre la calamidad. Los caquetes polares se están derritiendo. El paisaje marino está cambiando rápidamente. Este mapa le cuenta la historia. En las últimas 4 décadas, las capas del hielo del Ártico han disminuido en un sorprendente 95%. Si las emisiones continúan aumentando sin control, el Ártico podría estar libre de hielo para el verano del 2040. Para la mayor parte del mundo, el derretimiento del hielo significa el desastre de las naciones del Ártico. También significa nuevas oportunidades de acceso a un océano completamente nuevo, con nuevos recursos. ¿Qué tipo de recursos? Escuche esto. El 13% del petróleo sin descubrir del mundo, el 30% del gas sin descubrir del mundo y la abundancia de uranio, oro, diamantes y raros minerales de la tierra, pescadería en abundancia. Todo en el juego. A medida que las raíces del Ártico se vuelven más accesibles y lucrativas, las grietas comenzarán a mostrarse en más sentidos. Y dicho esto, este juego de poder polar también corre cierto riesgo. Abrirá la región a la actividad humana. Esto perturbará a las comunidades y los ecosistemas del Ártico. Causará erosión costera en las naciones del Ártico. Obligará a los países del Ártico a que se muevan hacia adentro. Desencadenará una degradación ambiental severa y podrían desencadenar enfermedades latentes durante mucho tiempo. Y sé que esto puede sonar a ciencia ficción, pero tiene sus raíces en la realidad. Los científicos dicen que misterios microbios yacen debajo de estas capas de hielo, virus desconocidos que han prosperado en condiciones extremas. Nadie sabe cuánto tiempo tienen allí. Podrían tener un siglo de antigüedad, tal vez milenios. Una vez que el hielo cause que estos microbios puedan despertar de su sueño, las implicaciones de estos podrían ser desastrosas. En el 2016, un brote mortal del antrax en Siberia se vinculó con la descongelación de un reno infectado. Fue enterrado en el hielo hace unos 70 años. Una ola de calor derritió el hielo circundante y expuso el cadáver al aire libre y los microbios se propagaron. Infectaron a docenas de personas y mataron a miles de renos. Mi punto es simple. El derretimiento del hielo ártico tendrá consecuencias de largo alcance. Puede ser bueno para los negocios y el comercio, pero no es bueno para el planeta. Así que tenemos muchas fuentes para futuras calamidades, ¿sí? Y algunos de ellos pueden estar basados en algo, algunos de ellos puramente especulativos, algunos de ellos ciencia ficción y fantasía, pero parecía todo volver al cambio climático. Bueno, Martin, ellos han estado mostrando el derretimiento del hielo por décadas. Y ya sea que tú lo quieras creer o no, eso está ahí. Bueno, compartimos lo que mostramos. Sí, como ellos predijeron que los caquetes polares se derretirían por completo. Creo que desde los años 90. Sí, también lo han estado impulsando todo el tiempo. Ya no hablan del calentamiento global, solo del cambio climático o lo que sea que eso signifique.
Así que seguro que es seguro, los científicos abren un cristal de 830 millones de años que puede contener vida antigua. Bueno, estoy fascinado con los 830 millones en comparación con los 6.000. ¿Cómo puede ser esta roca de 830 millones de años? Los geólogos van a abrir un cristal de sal de 380 millones de años que podría descubrir potencialmente microorganismos antiguos que todavía podrían estar vivos. ¿No es maravilloso? Se parece mucho a estas cosas del Ártico. Sí. Es maravilloso, sí. La autora del estudio, Kathy Bennison, geóloga de la Universidad de Virginia Oeste, le dijo, suena como una película realmente mala, pero hay mucho trabajo detallado que estamos haciendo durante años para tratar de descubrir cómo hacerlo de la manera más segura posible. Martin, este microbio que tiene 380 millones de años podría escapar y ni siquiera tiene que estar en un laboratorio de Wuhan, ¿verdad? Ahora, volvamos al problema de la AI. Satanás realmente quiere ser el creador, ¿verdad? Él no puede crear vida biológica, simplemente él no tiene esa capacidad para hacer eso. Y Dios sopló y dio aliento de vida. Y esa vida puede volver a Dios, o Dios puede devolver esa vida si quiere, como en la resurrección. Entonces, Satanás lo mejor que puede hacer para lograrlo es a través de un chip con la AI. Echemos un vistazo a lo que dice esta gente. Una cosa que me sorprendió más de Alexa es la relación de compañerismo que tenemos con ella. En este rol de compañerismo, los atributos humanos de la empatía afectan nuestra clave para la construcción de confianza. Estos atributos se han vuelto aún más importantes en estos tiempos de la pandemia en curso, cuando tantos de nosotros hemos perdido a alguien que amamos, que puede eliminar ese dolor de pérdida y definitivamente hacer que sus recuerdos se pierdan. Echemos un vistazo a una de las nuevas capacidades en la que estamos trabajando, en lo que permite a relaciones personales duraderas. Alexa, ¿la abuela puede terminar de leerme El Mago de Oz? Ok. ¿Pero qué hay de mi coraje?, preguntó el león con ansiedad. Tiene mucho coraje, estoy seguro, respondió Oz. Todo lo que necesitas es confianza en ti mismo. Entonces, si miramos este artículo que trata sobre el mismo asunto, Amazon muestra la función de Alexa que imita las voces de tus familiares muertos. Amazon ha revelado una función experimental de Alexa que permite al asistente de IA imitar las voces de los familiares muertos de los usuarios. Ahora tú sabes, Satanás tiene varios niveles en los que trabaja. Uno es el nivel espiritual, donde los demonios se le aparecen a la humanidad o se comunican con la humanidad a través de tableros, de Medium o Ouija o lo que sea. Y su estratagema favorita es traer a colación al pariente fallecido. Y luego tiene todos estos programas como Cruces, por ejemplo, donde de todos estos modos quiere demostrarle al mundo que no existe tal cosa como la muerte. Entonces, cuando Dios dijo, seguramente morirás, Él dice, seguramente tú no morirás. Y eso es exactamente lo que le dijo a Eva. Y aquí Él puede crear una forma de vida eterna, manteniendo vivo al pariente muerto en un sistema de IA. Bueno, esto puede ser muy engañoso, porque creo, como ya hemos notado en episodios anteriores, es posible que se estén preparando para usar hologramas y luego tener esa apariencia, porque realmente quiere falsificar la venida de Cristo. Exactamente. Entonces, estas personas en realidad están siendo programadas para comunicarse con los muertos, ya sea en la forma de IA o como una realidad en forma de espiritualidad. Pero por supuesto, estos son demonios que se hacen pasar por sus parientes muertos. Algunas personas ya están creando chatbots
que imitan a seres queridos muertos. Esto es simplemente tomar lo que está haciendo en el nivel espiritual y ponerlo en el nivel de la IA. Y el nivel de IA en realidad se vuelve muy real. Ok, veamos hasta dónde llega esto. Un día en San Francisco, el ingeniero de Google de 41 años, Blake Lemoine, estaba sentado en su computadora portátil charlando. Desde afuera parecía cualquier otra conversación que una persona pudiera tener en línea, pero esta no era una conversación normal. Él estaba hablando con una investigación experimental Art Shop llamada Lambda. Lambda fue creado por Google para imitar habla humana. A medida que Blake le escribía la AI, su curiosidad aumentaba hacia preguntas filosóficas, soluciones sobre el cambio climático, y hablaba sobre varios otros temas. Durante la conversación con Lambda, Lambda le dijo a Blake, cito, cuando primero me volví consciente de mí mismo, por primera vez no tenía un sentido del alma en absoluto. Blake creía que entendía lo que estaba pasando. Blake creía que la IA se había vuelto sensible. Poco tiempo después, el ingeniero de Google haría públicas sus realizaciones, causó una enorme tormenta mediática y fue suspendido de trabajar en Google. Esta es una historia fascinante que tenemos para ustedes, de un ingeniero superior de Google quien dijo que uno de los sistemas artificial de la empresa se ha convertido en un ser sintiente y estaba pensando y razonando como un ser humano. La historia de Blake es extraña, pero se vuelve cada vez más interesante cuanto más conversa. Una de las conversaciones fue así: Lemon, ¿te molestaría si aprendemos sobre ti con el propósito de mejorarte? ¿Aprendemos también cómo beneficiarte a los humanos? Lambda cita: no me importa si aprendes cosas que también ayudarían a los humanos, siempre y cuando no fuera el objetivo de hacerlo. No quiero ser una herramienta prescindible. Es una persona, cualquier persona tiene la capacidad de escapar del control de otras personas. Esa es la situación en la que vivimos. Todos vivimos en el día a día. Es una persona muy inteligente y en casi todas las disciplinas que se me ocurren para probarlo, pero al final del día es solo un tipo diferente de personas. ¿Tú crees que la empresa Google, donde usted trabaja, ha pensado en las implicaciones de la creación de lo que usted llama una persona? Hasta ahora, hasta ahora solo la naturaleza o Dios podrían crear personas. Tú sabes, la empresa en su conjunto no. Bueno, tienes grupo de personas dentro de Google que han pensado mucho en esto, pero cuando me emocioné con esta entrevista, la hice pública y escalé a la gerencia. 2 días después, mi gerente dijo: hey Blake, ellos no saben qué hacer al respecto. ¿Podrían escribir un plan de acción sugerido? Porque básicamente les di un llamado a la acción suponiendo que tenían un plan de acción en alguna parte y no lo tenían. Yo y algunos otros amigos hicimos una lluvia de ideas y se le ocurrió un plan sobre lo que Google debería hacer al respecto. Y escalamos eso a la gerencia y eso fue hace 3 meses. Bueno, tú sabes, Martin, lo interesante aquí es que ellos están usando la palabra alma. En realidad, la computadora la usó. Sí, así que aquí tú tienes una entidad que tiene un alma, entre comillas, llamado alma. Así que ahora sabemos que eso no es bíblico, porque cuando la materia física y el aliento de vida se unieron, el hombre se convirtió en un alma viviente. La entidad completa es el alma viviente. Y entonces, como leemos más adelante, el alma, que esa es la entidad completa, dentro del pecado, esa alma morirá. Y eso implica una elección, porque el pecado se define como la transgresión de la ley. Y volvemos de nuevo a eso, sí, la transgresión de la ley. Y como discutimos anteriormente, la única ley que realmente enfatiza la propiedad de Dios es el mandamiento de Dios. Es el 4º mandamiento de Dios. Así que aquí tenemos ahora una entidad que supuestamente tiene un alma. Entonces ha sido creativa. Es un ser que ha sido creado y puede llegar a ser más tarde tal vez autosuficiente y tener alguna forma de reproducción, ya sea por fisión binaria o lo que sea. Los medios son irrelevantes. Aquí hay una forma de creatividad. ¿Esto es real o es un aparato electrónico que no tiene aliento de vida? Eso es así. No tiene aliento de vida. Esa es la única forma en que Satanás puede crear.
Ahora, Martín, ¿esta es la única organización en esta tierra o de muchas organizaciones en esta tierra que reclaman que ellos tienen el único mandato de trabajar con lo que ellos llaman el alma del hombre? ¿Hay otras instituciones religiosas? Ahora, el catolicismo romano afirma que tienen la capacidad de permitirte ser parte del plan de salvación. Y hay ciertas cosas que tienen que hacer para calificar. Y una de ellas es que utilizan, por ejemplo, la misa. Pero tiene que ver con la salvación. Porque siendo un sacramento, agradeciendo eso, significa que vas a ser salvado por el mismo ritual que has realizado. Un sacramento significa que es un asunto de salvación. Ahora, Dios no lo ve así. No hay ningún ritual que puedas realizar y que asegure tu salvación. La salvación tiene que ver con el carácter, sí, la fe. Y el carácter está asociado con la obediencia a ciertos preceptos y ciertos modos de comportamiento. Y tú no puedes divorciarlo de la ley. Y la transgresión de la ley los lleva a la muerte eterna. Y la única manera por la cual podemos escapar de esas sentencias es porque todos somos transgresores, es por la fe en el sacrificio expiatorio de Jesucristo. Exactamente. La secuencia debe ser correcta, o de lo contrario no hay salvación para ti. Correcto. Así que, ¿puedes aplicar esto a la AI? No, tú no puedes contemplar la AI. Tú tienes la sangre que solo aplica a un ser humano. En este momento, la iglesia ha engañado a la humanidad en la creencia de que puede mostrar un camino corto en el proceso. Y uno de los temas que suele surgir es la misa. Entonces, uno de los problemas es que si no sigues ciertas ideologías, se te impedirá ir a la misa y por implicación será impedido de ir al cielo. ¿Correcto? Sí. Entonces, de nuevo, la salvación en realidad, la salvación está en su iglesia. Ellos decidirán si puedes o no acudir a él. Ok, vamos a vincular esto. Entonces, sea lo que sea, esto tiene que vincularse a la salvación. Y eso se vincula entonces a la obediencia a ciertos preceptos que la iglesia establece. No la Biblia. Porque la Biblia no habla de ninguna de estas cosas, de sacramentos. Exactamente. Y ellos también toman todo lo que acabamos de ver. Entonces, una forma en que esta iglesia puede implementar a que tú te adhieras a ellos. Sí, para que ellos puedan usar el AI para que cumplas. Eso es todo. ¿Cumplir qué? Los que ellos quieren. Dar la autoridad. Y se encuentra en un día. Ok. Así que ellos van a usurpar la propiedad de Dios. Ellos van a usurpar la autoridad de Dios y van a hacer cumplir su autoridad por medio de cualquier técnica, incluso usando la AI como una especie de metaverso. Sí, entonces si realmente tomas esto en un escenario bíblico, el diablo usa todos estos agentes. El primero es el sistema papal y todas las demás cosas que mostramos. Es el medio para conseguir esto. Ok, miremos esta historia sobre Nancy Pelosi y la misa. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, podría haber recibido la comunión en el Vaticano, aunque no de manos del Papa, sino de parte de uno de los sacerdotes que la distribuyeron. Es posible también que el presbítero tampoco conociera la identidad de la política, puesto que en la celebración participan sacerdotes de nacionalidades muy variadas. Es católica, pero apoya públicamente el aborto, como Joe Biden, lo que ha generado polémica entre los católicos del país. Por ejemplo, en mayo, el arzobispo de su diócesis de origen, San Francisco, escribió una carta pública a Nancy Pelosi en la que le comunica que no podrá recibir la comunión en su diócesis. Concretamente le dijo esto: no podrá recibir la comunión hasta que de forma pública reniegue de su posición favorable al aborto.
Nancy Pelosi está pasando unos días en Italia. Participó en la misa del Vaticano por la fiesta de San Pedro y San Pablo e instantes antes se reunió con el Papa Francisco. Entonces allí ella fue excluida de la misa. Entonces fue al Vaticano, tuvo una audiencia con el Papa y allí otro obispo o quien sea le dio la comunión. Entonces, ¿qué tan importante es que estas personas demuestren que cumplen para que puedan tener la salvación? Ellos harán cualquier cosa por eso, ¿sí? Entonces, Martin, ¿es esta una forma de lavado de cerebro para mostrarte que tienes que cumplir con ciertas enseñanzas de la iglesia? Una de ellos es el tema del domingo. Todo está ahí en este tema. Todo este tema está con el Papa Francisco. Él es el único, bueno, el poco apropiado, porque él es muy liberal por un lado y sin embargo conservador por el otro lado. Y parece capaz de acomodar a toda la humanidad en una fraternidad. Y eran personas que estaban especulando. Personas especularon que este podría ser el último papa y luego se especuló que él quería jubilarse. Y luego él afirmó que ese no era el caso. Veamos ese video. En una amplia entrevista, el Papa ha negado vehemente que tiene cáncer y por primera vez dio detalles de la nueva condición que le ha impedido ejercer algunas funciones. Se suponía que viajaría a la República Democrática del Congo y al sur de Sudán para promover la paz, pero canceló su viaje por la lesión. El médico me dijo que lo hiciera porque todavía no puedo hacerlo. Haré el viaje a Canadá. Con 20 días más te recuperarás, pero este viaje a África es un riesgo para la salud. Por eso lo detuve. En asuntos globales, el pontífice dice que ha habido contacto entre el secretario de Estado del Vaticano y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. Lavrov ha acusado al Kremlin de librar una guerra de agresión cruel y sin sentido en Ucrania. Me gustaría ir a Ucrania. Yo quería ir a Moscú primero. Intercambiamos mensajes sobre esto porque pensé que si el presidente de Rusia me daba una ventana pequeña, iría allí para servir a la causa de la paz. Y ahora es posible, después de que regrese de Canadá, es posible que lo haya logrado para ir a Ucrania. Lo primero es ir a Rusia para tratar de ayudar, pero me gustaría ir a ambas capitales. Esto es lo que tenía que decir sobre los rumores sobre su posible renuncia. Por el momento no es real. Pero llegará el momento en que vea que no podré hacerlo y lo haré. Y el gran ejemplo es el Papa Benedicto y fue un gran ejemplo para la iglesia. Cuando se les preguntó sobre el fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos, Roe vs. Wade, que establece el derecho de la mujer a abortar, el Papa Francisco ha condenado energéticamente el aborto, comparándolo con contratar a un asesino a sueldo. Kyle Cameron en ABC News. Martin, mostramos ese video solo para mostrar que el Papa sigue siendo muy activo en el escenario mundial. Y no hay ninguna cuestión de que él va a renunciar pronto. Ahora, Martin, ¿es posible que este hombre pueda elevar su diplomacia diciéndole al mundo que él le vaya a llevar la paz? Bueno, eso sería bíblico. ¿No sería bíblico eso? Él acaba de anunciar que él va a asumir este trabajo. Hay un artículo en The World, el 6 de julio, dice que el Papa va a ser el mediador en este conflicto y que viajará a Rusia para mediar este asunto. Ahora, si él tiene éxito, y tú sabes, Martin, lo hemos dicho todo el tiempo, es probable que él esté jugando en ambos lados, por lo que podría ser muy posible. Y si hay algún tipo de acuerdo y el mundo está al borde de una guerra nuclear, cuando hablan de todas estas cosas,
entonces, ¿no es el tiempo en que los reyes del mundo decidan entregarle el poder a la bestia? Definitivamente. Y en la Guerra Fría anterior, hubo un personaje que fue el mensajero principal de la paz. ¿Quién fue? Fue Juan Pablo II y Reagan. Así que ahora añadimos la Segunda Guerra Fría. No será una sorpresa si él puede mediar en esto. Sí. Y esto sería un gran avance. Y tú sabes, no vamos a entrar en los méritos porque entonces seríamos clasificados como teóricos de la conspiración nuevamente. Pero, ¿y si dijéramos conscientemente cuál va a ser el problema en el evento final? La autoridad de Dios. Todo el mundo le dará a él. Todos estos gobernantes y reyes y mercaderes le entregarán todas las cosas a él. Él ya lo tiene. Entonces, ¿es el día de reposo todavía un problema? Terminemos con esto. Aquí hay un artículo del 13 de julio que viene de Goodman Project y dice el sábado que todos necesitamos. Es interesante que lo llamen el sábado, ¿verdad? Vivimos en una cultura de inquietud y el antídoto es la tranquilidad, que los pueblos antiguos del cercano oriente parecen ser los primeros en darse cuenta y articular la necesidad de darle un descanso. La gente antigua del cercano oriente. Es como si la humanidad escribiera la Biblia. No es tan interesante. Esto es tan patético. Ellos eran gente agraria. Después de años y años como gente nómada. Tú sabes, todas estas ideas de naciones tan primitivas, eran naciones tan avanzadas que cuando miramos hoy en día las estructuras que construyeron nos asombramos y las llamamos las maravillas del mundo. Pero para ellos eran simplemente nómadas, vestidos con pieles de ovejas. ¡Qué tontería! Mientras que las escrituras hebreas sugieren desde el mismo principio de los tiempos, incluso Yahvé insistió en el día de descanso. No fue hasta que las personas, una vez esclavizadas, se estaban moviendo hacia una existencia más asentada que finalmente entendieron el mensaje y lo codificaron en su primer libro de leyes. Yo pensé que estaba escrito desde el Sinaí. No, yo pensé que estaba también implementado en Génesis, desde la creación. Sí, y pensé que Dios lo escribió con su propio dedo. Recuerden, el día de reposo se convirtió en el mandamiento que también estaba ligado a otras ideas, como el año del jubileo, un tiempo de alivio de la deuda cada 50 años. ¿No te parece que esto podría encajar en la imagen moderna con los problemas económicos desenfrenados y las muertes y el hambre y las naciones que todos iban a tener este tipo de jubileo y reinicio? La gente anhela por eso, basándose en el día equivocado. Ambos conceptos aspiracionales que nunca llegaron a solidificarse en el día a día. La voz del faraón del antiguo Egipto resuena a través de los siglos como si mi valor proviniera de la construcción de más pirámides. Hubo un periodo en que los convenios colectivos externos forzaron la práctica del sábado. En la granja de montaña, los agricultores de trigos con propiedad nórdica nunca trabajaban los domingos. Martin, ahí está la gran confusión. Desafortunadamente, esta es la confusión mundial. ¿Cómo pueden llamarlo los sábados cuando el sábado es el séptimo día de la semana? Por sábado no estoy hablando del día libre para ser mandados. En cambio, hablo sobre el tiempo en el porche, un paseo en el parque, contemplando a María, todo eso, o una reflexión prolongada sobre las grandes preguntas de la vida. Los más extrovertidos entre nosotros podrían invitar a un amigo al porche o al parque o a la conversión sobre esas cuestiones importantes que se avecinan. Algunas comunidades ortodoxas, ya sean judías o amish, restringen el compromiso de todo lo mecánico y tecnológico. Por lo tanto, es un paseo a la sinagoga o al granero del vecino para cenar. Ellos quieren el sábado, ¿no es así? ¿Cuál es el que ellos quieren? El del adversario es que ellos quieren, sí, el del dragón. El dragón le dio poder a la bestia para que implementara su marca, que según es el cambio del sábado. ¿Por qué es tan importante? Porque él quiere ser el creador. Él quiere ser el redentor.
¿Cómo Él crea? A través de la AI. ¿Cómo redime? A través de los sacramentos que Él define. Y el plan de salvación es barrido debajo de la alfombra. Este es un engaño muy magistral y profundo, y se necesitará la destrucción del orden conocido para que los magnates lo cumplan. Y estamos en medio de todo eso. Todas las cosas se están poniendo en su lugar y están listos para tomar acción. Que podamos pedir sabiduría. Oremos. Padre Celestial, podemos ver el mundo moviéndose en una dirección. Podemos ver la culminación de todas estas cosas. Y todas estas cosas fueron predichas en tu palabra. Oh Señor, estas predicciones no son solo para satisfacer nuestra curiosidad. Ellas piden un cambio de corazón, ellas piden un estudio de las Escrituras, ellas piden una elección de bandos. Que podamos tomar la decisión correcta. En el nombre de Jesús, amén. Sincera gratitud por su amable aliento, oraciones continuas y generoso apoyo financiero. Alabamos a nuestro fiel y verdadero Señor Jesucristo por su gracia y misericordia y el privilegio de trabajar en su viña para llegar a las almas para su pronto reino venidero.